Entonces, para poder entender esta fiesta lo vamos a hacer desde 3 puntos diferentes. Uno de ellos es el Shabbat y la entrega de la Torah. El otro es Shabbat como un contrato matrimonial y el otro es Shabbat y la relación con el derramamiento del Espíritu de Santidad. Entonces, el Shabbat y la entrega de la Torah. ¿Qué dicen los judíos? Los judíos dicen que efectivamente la Torah se entregó en Shabbat. Pero pues como les decía ahorita, ellos siempre van a tener una fecha fija para celebrar el Shabbat. Nosotros no. Entonces, determinar la exactitud de la fecha en que fue entregada la Torá y que concuerde con Shabbat es muy complicado, porque en la palabra no hay ningún pasaje que diga la fecha exacta de celebración de Shabbat, ni tampoco dice como la fecha exacta de entrega de la Torá. Lo que sí podemos entender un poco, y ahí nos vamos al punto que dice lo que dice la escritura, es que más o menos sí fue para esa fecha, ¿sí? Pero lo que se entregó en su momento fue esa ley oral, cuando el pueblo de Israel escuchó la voz de Yahweh. Eso está en Éxodo 20, en el versículo. Entonces ahí nos dice, él empieza, bueno, antes de eso, primero como haciendo un recuento, ellos llegan al desierto, ¿no? Al Sinaí. Y entonces Yahweh les manda a decir que deben prepararse, que deben limpiarse y que deben estar listos para escucharlo. Durante ese tiempo pasan 3 días, desde que ellos llegan hasta que Yahweh se les presenta. Ahí pues está todo el tema de la nube, se escuchan las voces, los estruendos, etcétera, etcétera. Y Yahweh viene al pueblo de Israel y les habla. Entonces le empieza a decir los 10 mandamientos. Entonces, yo soy Yahweh, no tendrán otros dioses aparte de mí. Y bueno, empieza a hablar. Cuando ya van en los 10 mandamientos, entonces el pueblo se asusta y dice, no, nosotros no podemos seguir escuchando esto. Realmente temen, les da miedo y les piden. En el versículo de 19 de Éxodo 20 les dice, le dijeron a Moshe, háblanos tú, que no nos hable Elohim. No sea que muramos. Ellos les dio miedo. Entonces, pero ese es el momento, el primer momento en que se entrega la ley, la Torá. ¿Sí? Y lo traigo a referencia es porque de acuerdo a eso y más o menos contando que eso fue como hacia el tercer día del tercer mes del año, habrían unos días, no son exactamente 50, como lo dice la celebración de la fiesta de Shavuot, que dice que son 7 semanas de 7 días y al día siguiente, es decir, 50 días, que es la cuenta de Omer, sino que puede estar entre más o menos 46 y 53 días. Entonces es posible que sea para esos días y por eso la relacionen, pero pues también hay que entender que nuestros hermanos de la casa de Judá determinaron decir que la Torá se entregó en Shavuot para que también la fiesta no fuera de alguna manera olvidada, sino que por el contrario se pudiera o se lograra mantener esta fiesta, que no quedara netamente como una fiesta agrícola, sino que tuviera un sentido más allá de lo agrícola. Sin embargo, para nosotros y lo que debemos tener claro y lo que es realmente importante para nosotros es lo que pasaría después de la venida de nuestro Mesías, que es el derramamiento del Espíritu de Santidad. Eso es lo realmente importante, porque ahí es cuando nuestro Padre nos dice que Él marcará en las tablas de nuestro corazón. Entonces, claro, nosotros guardamos la ley y la tenemos escrita, sí. Yo creo que en todos los hogares, o en la mayoría de los hogares en el mundo, hay una Biblia. Y eso pues era lo que se pretendía con esa entrega de la ley, ¿cierto? Pero hay algo más importante para nosotros, pero pues ya lo explicaremos un poco más adelante. Entonces, ahora vamos a la parte que dice que Shavuot como un contrato matrimonial. Y esto es algo que me pareció a mí muy bonito y nunca le había puesto tanto cuidado, pero realmente lo entendí y me pareció muy hermoso. Y es que realmente si uno le pone la lupa a esto, se da cuenta que sí es un matrimonio entre Yahweh y su pueblo. Entendemos primero que en la cultura hebrea, cuando un hombre deseaba casarse con una mujer,
él firmaba primero un contrato matrimonial con los papás de la futura esposa. Y este contrato se llama o es conocido en hebreo como Ketubá. Y ese mismo contenía las cláusulas y los deberes del esposo hacia la esposa. Entonces luego de que firmaban este contrato, básicamente ellos ya estaban casados, sino que él se iba a buscar dónde iban a vivir, a organizar el lugar, etcétera, etcétera, y luego sí ya vivían juntos, pero ese contrato lo firmaban o sea, primero firmaba él el contrato con los padres. Entonces, si asociamos la fiesta de las semanas o Shavuot con el enunciado de los 10 mandamientos, entonces podemos ver la celebración de Shavuot como un contrato entre Yahweh y su pueblo. ¿Por qué? Primero, el varón escoge a su pareja. Yahweh escogió a Israel como su esposa. En Éxodo 19:5 dice, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Él escogió a Israel. Pudo haber escogido a otro porque habían más pueblos en ese momento, pero él escogió a Israel como su pueblo. En Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo a Yahweh tu poderoso. Yahweh tu poderoso te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces, es ahí como él escoge a su pueblo amado, al que ama, y lo vuelve su esposa. Hay un ritual de purificación. Yo no sé algunos si han visto de pronto esos matrimonios hebreos, judíos. Ellos hacen una purificación antes. Incluso hay una serie ahorita que se llama como poco ortodoxa y muestran cómo tiene que hacer todo el tema de la purificación la mujer para presentarse delante de su esposo. ¿Sí? Tiene que estar limpia, eso tiene que hacer una inmersión, etcétera, etcétera, para poder presentarse delante de su esposo. Entonces dice, antes de la ceremonia de bodas, la novia pasa por el ritual de purificación que incluye el sumergirse en agua. La escritura registra que el pueblo pasó por un proceso de purificación de 3 días, lo que les contaba ahorita. En Éxodo 19, 10 al 11 dice, y Yahweh dijo a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana. Laven sus vestidos y estén apercibidos para el día tercero. Porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces ahí podemos ver cómo va avanzando todo el tema del matrimonio que tiene Yahweh con su pueblo, Israel. Hay una ceremonia bajo la jupá. Yo me acuerdo que incluso antes, en esa iglesia en la que estábamos, siempre había una jupá en los matrimonios, porque eso hace parte de la tradición judía, o de la tradición hebrea, perdón. Sí, porque aún nosotros debemos conservar esas tradiciones. Dice, según la tradición hebrea, la ceremonia nupcial se llevaba a cabo bajo una especie de carpa o toldo conocido como jupá. Esta carpa simboliza la presencia y cobertura del Altísimo en el acto de unión matrimonial. Y todo el monte Sinaí, dice en Éxodo 19:18, y todo el monte Sinaí humeaba porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como un humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Entonces acá vemos el paralelo, ¿no? Cómo se prepara la novia, cómo se lava. Efectivamente Yahweh también mandó a su novia, a su pueblo Israel, a lavarse y a purificarse. Vemos cómo había una cobertura por encima de ellos. En este caso, con el pueblo de Israel, pues era la misma cobertura de Yahweh. Y como en la boda, en un matrimonio hebreo, hay siempre una cobertura. Y está lo que hemos hablado, la ketubá, que es ese contrato como tal. Entonces dice, como se había mencionado previamente, las palabras enunciadas por Yahweh desde el monte Sinaí, las cuales posteriormente quedarían escritas en las tablas de piedra y las instrucciones registradas en Éxodo 20, 22 y 23 y en el 33, constituyen una ketubá entre Yahweh y el pueblo de Israel, es decir, un contrato entre Yahweh y su pueblo. Como en toda ceremonia nupcial hebrea, la ketubá es leída en voz alta ante todos los invitados de la ceremonia. Entonces dice en Éxodo 21, y habló el poderoso todas estas palabras. Y en Éxodo 24:3 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todos los derechos. Entonces en Éxodo 20 nos relata cuando el mismo Yahweh le habló a su pueblo.
Ya después ellos dicen, no podemos escuchar más, ya les dio miedo. Entonces mandaron a Moisés, él va a donde Yahweh, él le termina de dar las instrucciones o los mandamientos y él vuelve al pueblo y le lee todos sus derechos y todos sus mandamientos, ¿no? Entonces, tal cual en un contrato matrimonial se hace la lectura de esos derechos y de esos deberes también que tienen las dos partes del contrato. Aceptación del contrato matrimonial. Todo contrato legal requiere la aceptación del mismo por ambas partes. La escritura registra que el pueblo aceptó este contrato propuesto por el Altísimo. ¿Cómo lo aceptó? Dice en Éxodo 24:3. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, ejecutaremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Hermoso, ¿no? De verdad uno se pone a pensar y uno se pone a meditar en esto y efectivamente el pueblo de Israel se casó con Yahweh. Lastimosamente, bueno, después tuvieron todos sus desajustes y pecaron y fueron infieles a nuestro Padre, lastimosamente, pero digamos que como lo ve, uno desde ese punto de vista efectivamente había un contrato matrimonial. También en Éxodo 24 dice, y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces, también es importante decir aquí que después de esto, el pueblo de Israel quebrantó ese matrimonio y se vino una cantidad de cosas en el pueblo de Israel que ya lo hemos visto varias veces. El líder ya nos ha dado también este tema de cómo hay carta de divorcio, de cómo pues el pueblo se separa de nuestro Padre y lastimosamente tuvo que pasar por muchas cosas, pero también hay una esperanza de una redención y de un matrimonio nuevamente, del poder casarnos nuevamente con nuestro esposo que nos está esperando. Y ahora pues digamos de lo más importante de esta fiesta de Shavuot, y es lo que tenemos ahora, que es el derramamiento del Espíritu de Santidad en esta fiesta. Y en esta parte sí la escritura es muy clara en decir que cuando pasó este acontecimiento se estaba celebrando la fiesta de las semanas. Entonces, como mencionamos antes, la tradición judía se vio obligada a buscar un evento histórico al cual vincular Shavuot para preservar la celebración. Pero realmente aquellos que creemos y que recibimos a Yeshua como nuestro Mesías, no tenemos necesidad de buscar un evento histórico para asociarlo, pues él ya existe, y es ese derramamiento del Espíritu de Santidad que está registrado en Hechos, en el libro de los Hechos. Este evento fue anunciado con anticipación por el Mesías, quien les dio instrucciones específicas a los apóstoles o a los enviados sobre lo que iba a pasar. Entonces, en Hechos 1, del 4 al 5, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, perdón, sino que esperaban el cumplimiento de la promesa del Padre, del cual me oyeron ustedes hablar, porque Johanán a la verdad sumergía en agua, aquí está hablando de Juan el Bautista, pero ustedes serán sumergidos en el Espíritu de Santidad. En el 8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Santidad, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Yahudá, en Shomrón y hasta lo último de la tierra. Entonces era algo que ya sabían ellos que iba a pasar y estaban, de alguna manera, pues estaban preparándose para esto. La conexión de este evento con la fiesta de las semanas es muy clara. Es muy clara. Y la escritura señala que el grupo estaba reunido celebrando específicamente esta fiesta. En Hechos 2.1 dice, al llegar el día de la fiesta de las semanas, estaban reunidos en un mismo lugar. Entonces aquí vemos que efectivamente la conexión ya no es porque, es que nos dio la fecha o es que coincidimos, no. La escritura es muy clara al decir que para el derramamiento del Espíritu de Santidad se estaba celebrando la fiesta de las semanas.
Dice, todo esto sucedió en confirmación a lo que predijeron los profetas en la antigüedad, quienes anunciaron este nuevo pacto ratificado no en tablas de piedra, como les decía anteriormente, sino en los corazones de cada creyente a través del Espíritu de Santidad. Entonces vemos acá como en Hechos 2:16 al 18 dice, Hechos 2:16 dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Ah, sí. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Y en los últimos días, dice Yahweh, derramaré de mi espíritu sobre toda clase de personas. Y los hijos e hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán en sueños. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervos en esos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Imagínense, el profeta Joel. O sea, eso lo había dicho desde tiempo atrás. En Jeremías 31-33 también ya fue profetizado que eso iba a pasar. Dice, pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara Yahweh, pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Hermosa palabra, ¿no? Porque el Señor dice que nos escribirá en nuestros corazones, en nuestras mentes. Él nos va a escribir su Torah, sus leyes, sus mandamientos, y lastimosamente ahorita vemos como el pueblo cada vez está más lejos de esa ley, cada vez está más lejos de esa Torah que el Señor nos ha dicho que nos va a escribir en nuestro interior. También en 2 Corintios 3:3 dice, es evidente que ustedes son carta del Mashiach, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el espíritu del Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones humanos. Entonces ahí él está ratificando que efectivamente él ha escrito esa palabra, esa ley, esa Torah que recibimos en algún momento en piedra, ahora con el recibir a nuestro Mesías Yahushua, él nos está dando y nos está escribiendo esa ley en nuestros corazones. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender con esta fiesta. Lastimosamente, como les decía ahorita, los pueblos se han alejado absolutamente de la Torá. Ya la Torá es solamente ese momento en que Moisés recibió esas tablas y en que les dieron todos los mandamientos y ellos eran los que tenían que cumplirlas y nosotros pues ahora vivimos por gracia, para arriba y para abajo, pero realmente, y lo hemos visto a través de la palabra, en ningún momento ha sido abolida esa ley, sino que esa ley debe permanecer en nuestros corazones, debe permanecer en nosotros todos los días de nuestras vidas y dar cumplimiento a ella es realmente, junto con obviamente el creer en nuestro Mesías, que es lo importante, y el hacer realidad esa Torah en nuestras vidas es lo que nos va a dar la salvación. Dice que de modo que para los que hemos recibido a Yahshua como Mesías y hemos sido sumergidos en su nombre, Shavuot representa el cumplimiento de lo anunciado por los profetas, la Torah de Yahweh escrita en nuestros corazones por el Espíritu de Santidad de Yahweh. Nada más y nada menos que por el Espíritu de nuestro Padre. O sea, eso es sentir que Él está de verdad con nosotros. Es sentirlo aquí cerquita. Por eso es que debemos siempre tener esa guía del Espíritu en nosotros. Entonces, eso es lo más importante que debemos entender de esta fiesta. Sin embargo, pues acá hay otro temita que también era importante tenerlo o ponerlo sobre la mesa, y es el tema de los dos panes, que pues de alguna manera representan algo para nosotros, ¿sí? Y que además están leudados, porque recuerden que pues cuando celebramos la fiesta de Hamatzot, hablamos de los panes sin levadura, era porque de alguna manera teníamos que quitar esa levadura de nuestras vidas. Sin embargo, acá los dos panes leudados es porque ya tienen ese pecado, ya han hecho pues ciertas cosas, pero hay un pacto que ha hecho Yahweh con su pueblo y que tendrá cumplimiento cuando venga nuestro Mesías a reinar por segunda vez, pues a reinar, cuando venga por segunda vez a reinar, y ahí se cumplirá el pacto que ha hecho con nosotros. Entonces digamos que sobre este tema de los dos panes hay interpretaciones, diferentes interpretaciones, las trajimos aquí para que cada uno pues digamos la piense, la interiorice,
y además todas tienen sentido también, ¿no? Entonces, en primer lugar, se puede derivar diversas enseñanzas o interpretaciones del hecho de que sean dos panes. Igual también hay otra parte, si mal no estoy, en Ezequiel, que es del tema de las dos varas, ¿no? Y en Jeremías, Zacarías, el tema de los dos ramos de olivo, las dos ramas del olivo. En este caso, dicen que puede tener o hacer una alusión a las dos casas de Israel, en este caso la casa de Judá y la casa de Efraín. Esa es una de las interpretaciones que hay con el tema, porque ahí pues es muy claro Yahweh cuando dice llevarán dos panes leudados a hacer sacrificio allá en el altar de Yahweh. No sabemos si está hablando o representando esas dos casas. Que él dice que en algún momento reunirá nuevamente a las dos casas y las llevará delante de él. Entonces, pues, esto es posible, ¿cierto? Dice, la escritura establece que en un futuro ambas casas se volverán a hacer una sola, como antes. Eso está en Isaías 11 y 2. Dice, en ese día Yahweh volverá a poner su mano para redimir la otra parte de su pueblo, desde Ashur, como también desde Misraim, Patros, Cush, Elam, Shinar, Hamad y las costas del mar. Él levantará una señal para las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los dispersos de Yahudá desde los cuatro extremos de la tierra. Entonces hay una promesa, las dos casas se tendrán que reunir y pues nada, eso es lo que nosotros debemos esperar con ansias. Dice, por lo tanto, los dos panes con levadura en Shavuot nos hablan de esta promesa, la cual se inicia con el derramamiento del Espíritu de Santidad en Shavuot como señal del pacto renovado. Bonito, ¿no? Porque es señal de ese pacto renovado que dice que ya no escribirá en piedra, sino que lo escribirá en nuestros corazones. Y finalmente se hace realidad solo a través del reinado de nuestro Mesías. Eso está en Hebreos 8, del 8 al 10, dice, he aquí vienen días, dice Yahweh, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice Yahweh, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por poderoso, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces ahí está ratificando el pacto de escribir esa ley en nuestros corazones, en nuestra mente. Y como les decía, hay otros significados que se pueden tener en cuenta, y es que estos dos panes representaban de alguna manera las dos tablas de la ley que fueron entregadas a Moisés. Claramente estas tablas fueron entregadas días después de haber recibido o de haber escuchado la voz de Yahweh, pero pueden tener alguna relación con ese tema. Eso está en Éxodo 34:29. Así que Moshe bajó del monte Sinaí. Cuando Moshe bajaba del monte portando las dos tablas de la alianza, Moshe no se dio cuenta de que la piel de su cara estaba radiante por haber hablado con él. Entonces ahí puede estar haciendo alusión a esas dos tablas que iban a ser entregadas, pues más o menos para un poco más adelante del tiempo de Shavuot, pero pues puede ser algún tipo de alusión con respecto a eso. Y la otra también tiene que ver con las dos ramas del olivo, eso está en Romanos 11, en alusión a las dos casas. Ya, pues digamos que no lo vamos a leer ahorita completo, pero pues digamos que hacen cierta alusión o sea, casi siempre nos lleva a pensar que tiene que ver con las dos casas de Israel. En Ezequiel, donde les decía Ezequiel 37, del 15 al 28, también nos habla acerca de las dos varas, y estas dos varas también hacen alusión a las dos casas de Israel. Entonces podríamos pensar efectivamente que el sabor y esos dos panes que se representan ahí en ese altar tienen que ver con el pacto de escribir en nuestros corazones y que va para las dos casas. Entonces, familia, pues eso era lo que teníamos para hoy. Espero haya quedado claro. Si tienen igual alguna duda, ustedes saben que estamos atentos. Espero que les haya gustado el tema y que hayan podido entender un poco más lo que esta fiesta debe significar para nosotros, como celebración, como pacto perpetuo, porque como les decía al principio, no es para hoy, no es para
nuestros antepasados, sino es para siempre y para todos. Entonces, familia, quedan abiertos los micrófonos si alguien quiere hacer alguna... o... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Por esta niña. Bueno, mis hijas tienen, como ya había dicho, ya yo había comentado, tienen una presentación, que ya están preparando la presentación. Nata, ya las niñas van a bailar. Y yo también tengo una primicia. Activar a Natalie porque me está haciendo retorno. Listo. Yo también tengo una primicia y es que le hice una carta. Así como cuando uno le hace una carta al novio, al esposo, pues yo se la voy a hacer o se la hice también a mi amado. Y dice así, carta a mi amado. Carta a mi amado. Cuando más sola estaba, tú siempre estabas ahí, pero yo no te veía. Cuando más te necesité, tú siempre estuviste ahí, pero yo no te escuché. Cuando me sentí que el mundo se venía encima, tú me sostuviste, pero mi incredulidad no me dejó reconocerte. Hoy solo puedo darte gracias, porque nunca me abandonaste, porque abriste mis ojos y mis oídos a tu voz, aunque muchas veces te olvidé. Hoy solo puedo darte gloria y honra por tu misericordia. Hoy solo puedo decir gracias, amado mío, por tu paciencia y por tu amor. Ya. ¡Bravo! Listo, ya voy primicia. Ahora viene, ya viene la primicia de las niñas. Muy hermosa, Misael. Qué lindo saber que esas palabras nacen del corazón, porque realmente ahí es donde uno se da cuenta que realmente hay amor por ese padre. Bendiciones para ti, para tu familia. Qué bonito, muy bonita esa carta. Bueno, ahora viene la primicia de mis hijas. Espérenme tantico que voy aquí a poner la carta. Esas cabelleras. Se cayó. Ah, no sé. ¿Cómo estás, te?
Yo vetate. No sé, ¿verdad? Sí, es la guitarra. Yo vetate. Bravo. Muy bien. ¡Bravo! Bravo, bravo, bravo. Están bailando. Sí. Uy, esa canción larga. Es larguita la canción. Mele chakun. Mele chakun. Bravo, muy lindo, bonita esa canción. Muy ese baile. bien, niñas, felicitaciones. Bueno, alabado sea nuestro Padre porque esas chicas hicieron un baile espectacular. Sí, señor. definitivamente. Tranquila, no te den pena. No pena. Bueno, pero ya va. No puede ser acá. ¿Dónde, güey? ¿Qué tengo yo? Ah, ya. No. Ahorita no debe.
¿Me escuchan bien ahí o prendo el celular de Caterine? No, Está bien, está bien. Te escuchamos muy bien, perfecto. No, todavía me escuchan bien, amor. Alejito, ven. Bueno, aquí Alejandro quiere regalarle un sonido de chofar a Papito Dios, a Yahweh, a nuestro Padre Celestial, siempre recordando de que, pues, que somos templo de Él y que la presencia de Dios está con nosotros, la presencia de Yahweh está con nosotros. Entonces, Alejito, saluda, Alejito. Buenas tardes. Para nuestro Dios, el Padre inmortal. Bueno, Desde Leiva. Desde Leiva la información. otra vez, Ale. Un abrazo. Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Bueno, un sonido de chofar para Yahweh, nuestro Padre Celestial. Amén, amén. Gracias, Alejo, por ese hermoso sonido. Realmente hoy no lo había hecho mal. Bueno, nuestro Bien. para Alejo, muy lindo. Felicidades. Hacer tocar eso no es fácil. Nuestro Padre Celestial, por la vida de Alejito también. Sabemos que es un milagro. Cuidado, cuidado. Padre de los cielos, en el nombre de Yahshua Hamashia, te damos gracias, Padre, porque tú nos estás llevando a nuestras raíces, a las raíces de Yahshua Hamashia, de Pedro, de Juan, que como lo vemos en el Evangelio, ellos cumplidamente, aún después de muerto Yahshua y resucitado, y ido a la presencia de su Padre Celestial, ellos siguieron celebrando tus fiestas, Yahweh. Allí está escrito que ellos celebraban tus fiestas. Y nosotros, oh Yahweh, que al cristianismo se le había cercenado desde el año 132, con Justino Mártir se le cercenaron, Justino con Marcio Ponto, a ellos se les cercenaron, ellos cercenaron las fiestas al pueblo, a la iglesia, y se presentó una ruptura entre la iglesia hebrea y la iglesia cristiana, la iglesia hebrea nazarena y la iglesia cristiana que estaba naciendo con la iglesia católica en esos tiempos. Pero hubieron hombres que se levantaron y dijeron: nosotros vamos a seguir como nuestros padres, los apóstoles, Juan, el mismo Yahshua, que celebraban las fiestas de Yahweh, porque son las fiestas de Yahweh, no son las fiestas de solo de la tribu de Judá, sino son las fiestas de Yahweh para sus 12 tribus. Por lo tanto, hoy hacemos cumplimiento, Yahweh, de esto, mecemos estas primicias, estas ofrendas que ha presentado tu pueblo de la iglesia transformada, la mecemos en tu presencia, Yahweh, en medio de este confinamiento, pero que sabemos que tú vas a bendecir a tu pueblo, que tu pueblo, oh Yahweh, ha dado de lo que no tenía para tu gloria y honra, cumpliendo en sí tu fiesta, Yahweh. Por eso te declaramos que sean benditos, que Yahweh los bendiga, que Yahweh los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, y que Yahweh alce su rostro y ponga su paz en ustedes. Que Yahweh ponga su nombre y sean benditos en su salir y en su entrar. Gracias por ese esfuerzo de Paolo, de Viviana y de todos de alguna manera para podernos congregar en estas
en estas instancias que no es fácil por el manejo del internet, por esto, por aquello, pero de alguna manera nos estamos reuniendo como familia y por eso le damos gracias a Yahweh. Que Yahweh les guarde y que Yahweh les bendiga rica y abundantemente. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, cierra ahorita. ¿Y por qué está? Ahora sí está sonando. Pero ahorita está.